Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión les quiero platicar de un elemento que es fundamental en el área de electrónica de potencia, y ese elemento es el transformador. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues hay que recordar que la electrónica de la potencia se trata básicamente de convertir energía eléctrica de ciertas características, voltaje y corriente, a otro nivel de energía eléctrica también de voltaje y corriente. Esto también lo hace un transformador. El transformador va a transferir energía desde una bobina hacia otra, sin que haya contacto físico entre ellas. Sin embargo, vamos a tener distintos tipos de transformadores, donde dependiendo cómo sea el acoplamiento magnético de esta bobina, pues vamos a tener características distintas. El que vamos a ver en esta ocasión es el más simple de todos. Es un transformador en el que vamos a suponer que hay muy buen acoplamiento, es decir, que casi toda la energía o el campo magnético que hay en una bobina atraviesa el segundo devanado y que toda la energía que pasa desde el primer devanado hacia el segundo pasa completamente sin que haya casi nada de pérdidas. Entonces, este caso, insisto, es muy particular porque hay otros tipos de acoplamientos magnéticos. Tal caso, por ejemplo, de las bobinas acopladas que se usan en un convertidor flyback, se le llama transformador flyback, y un tema que está hoy muy de moda, que son las bobinas acopladas magnéticamente para la transmisión de potencia inalámbrica. Sin embargo, por hoy vamos a ver solamente el caso de un transformador convencional en el cual el acoplamiento magnético es, podríamos decir que del 100%, que casi no hay flujo disperso y en el cual también se caracteriza porque no almacena energía. Toda la energía que le llega es inmediatamente transferida del primario al secundario. Vamos a ver este caso particular y vamos a ver cómo modelarlo eléctricamente para poder utilizar este modelo cuando estemos analizando circuitos eléctricos electrónicos de potencia. Bienvenidos. Vamos a comenzar primero aclarando a qué nos referimos con convencional. Bueno, pues los transformadores convencionales los vamos a considerar que son aquellos que solamente tienen dos devanados, un primario y un secundario, como este que tenemos aquí. Y bueno, pues cada uno de los dos devanados pues va a tener n vueltas, va a circular una corriente por cada uno de ellos y van a estar generando un campo magnético tanto el primario como el secundario. En los transformadores convencionales, el campo magnético que se genera por el primario es contrarrestado por el campo magnético que se genera por el secundario, de tal manera que el campo magnético dentro del núcleo del transformador normalmente va a ser cero, pero ahorita vamos a aclarar bajo qué condiciones no va a ser cero. Y bueno, pues se le llama también convencional porque no tiene entrehierro. Ya en otro de mis videos aclaraba yo y explicaba cuál es la función de un entrehierro en una bobina. Y mencionábamos que la principal función del entrehierro en una bobina es precisamente almacenar energía. En este caso, no vamos a tener entrehierro en el transformador, por lo tanto, no va a almacenar energía en el núcleo magnético. Y toda la energía que está entregando, eléctrica que está entregando el primario, se va a transferir inmediatamente hacia el secundario. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el circuito magnético de un transformador, porque a partir de este circuito magnético va a salir el modelado eléctrico. Ya también en otro de mis videos, donde les platicaba lo que son el uso de circuitos eléctricos en la vida diaria, platicábamos qué son los circuitos magnéticos, cómo se interpretan, cómo se utilizan, de dónde vienen y sus equivalentes matemáticos. Les recomiendo mucho ver ese video. Vamos a suponer que ya lo vieron y en este caso vamos a tener entonces que para modelar magnéticamente este transformador, pues vamos a hacer uso de lo que llamamos fuerzas magnetomotrices. Es decir, vamos a tener una fuerza magnetomotriz equivalente a cada uno de los devanados. El primer devanado va a tener una fuerza magnetomotriz que precisamente va a ser igual al producto del número de vueltas por la corriente. Es decir, si es el primario, N1 por I1 número de vueltas del primario por la corriente en el primario. Y vamos a tener que el segundo devanado va a generar otra fuerza magnetomotriz, la cual pues va a ser precisamente el número de vueltas del secundario por la corriente que está circulando a través del secundario. En este caso, el núcleo magnético lo vamos a modelar como si fuera un conductor del campo magnético. Y como conductor tiene asociada una resistencia magnética que el nombre correcto es reluctancia magnética. Esta reluctancia la vamos a representar con el símbolo de una resistencia. Y hay que recordar que a partir de los circuitos magnéticos se considera que las fuerzas magnetomotrices son equivalentes a fuentes de voltaje
que el flujo es equivalente a la corriente y bueno, pues las reluctancias son el equivalente a la resistencia. Entonces, aquí vamos a tener que el primer devanado va a tener una fuerza magnetomotriz que va a producir una corriente, más bien un flujo magnético que va a circular a través de este circuito magnético y bueno, pues va a estar entregando energía hacia nuestra fuerza magnetomotriz del secundario, pero se va a ver detenida o interrumpida, no interrumpida, sino más bien obstaculizada por la reluctancia del material magnético, que en este caso le vamos a llamar RC. Aplicando la ley de Ohm a los circuitos magnéticos, pues tenemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Aquí sería entonces que vamos a tener una fuerza magnetomotriz que es como una caída de voltaje en las terminales de la reluctancia, que va a ser igual al equivalente de la corriente, que es el flujo magnético, por la reluctancia. Entonces, aquí vamos a tener esa, vamos a decirle así como caída de voltaje, pero más bien es una fuerza magnetomotriz manifestada en esta reluctancia. Resolviendo eléctricamente este circuito, pues podemos aplicar lo que sería la ley de, aquí diríamos de fuerzas magnetomotrices de Kirchhoff en lugar de ley de voltajes de Kirchhoff, y tendríamos que la fuerza magnetomotriz del primario sería igual a la fuerza magnetomotriz que hay en el núcleo más la fuerza magnetomotriz que hay en el secundario. De hecho, la ley de voltajes de Kirchhoff más bien es la ley de Ampère, que es la que estamos aplicando. Entonces, vamos, de aquí podemos despejar lo que sería la fuerza magnetomotriz que hay en la reluctancia del núcleo y sería igual a la resta de las fuerzas magnetomotrices del primario y del secundario. Es decir, N1 y 1, que es la fuerza magnetomotriz del primario, menos N2 y 2, que es la fuerza magnetomotriz del secundario. Hay que recordar también que las reluctancias tienen una fórmula, una ecuación muy similar a las de las resistencias, donde en este caso la reluctancia va a venir dada por lo que se conoce como la longitud de la trayectoria magnética, que sería exactamente esta trayectoria que va a estar recorriendo el flujo magnético a través del núcleo. Esa es lo que se conoce como longitud de la trayectoria magnética, dividido entre el área de sección transversal, es decir, el área que está atravesando el flujo magnético en el material magnético que tenemos, y también dividido entre la permeabilidad del núcleo. Vamos a llamarle μc. Entonces, con estas expresiones, yo puedo también definir por lo que sería el equivalente de la ley de Ohm en circuitos magnéticos, que la fuerza magnetomotriz en la reluctancia es precisamente el flujo por la reluctancia del núcleo magnético. Y eso va a ser igual a N1 y 1, que es la fuerza magnetomotriz del primario, menos N2 y 2, que es la fuerza magnetomotriz del secundario. Bueno, con esto ya tenemos lo que sería nuestro circuito magnético de un transformador. Pero primero vamos a simplificar un poco las cosas. Vamos a considerar lo que se conoce como un transformador ideal. ¿Cuál va a ser el transformador ideal? Aquel en el que vamos a suponer que el material magnético que estamos usando tiene una permeabilidad muy alta, por lo tanto tiene una reluctancia casi cero. De hecho, vamos a suponer que es cero para este caso. Por lo tanto, si la reluctancia del material magnético es nula, tenemos que esta resistencia no va a estar aquí y por lo tanto su fuerza magnetomotriz de esta reluctancia va a ser igual a cero. Y de aquí tenemos esta expresión, que es la que ya teníamos antes, donde 0 va a ser igual a N1 y 1 menos N2 y 2. Reacomodando esto, pues podemos determinar entonces que se cumple esta ecuación que tenemos aquí, de que la relación de corrientes I1 e I2 va a ser exactamente igual a la relación de vueltas de nuestro transformador. También hay que recordar que de acuerdo a la ley de Faraday, el voltaje que se induce en el primario de mi transformador se define como el número de vueltas que hay en el primario por la derivada del flujo magnético a través del núcleo. Y el voltaje que se induce en el secundario va a ser el número de vueltas del secundario por la derivada del flujo magnético en el secundario. Hay que recordar que por la conexión que tenemos, que es esta que está en serie, el flujo magnético en ambos devanados es el mismo. Es una suposición que estamos tomando, que hay muy buen acoplamiento magnético y por lo tanto tienen el mismo flujo circulando a través de las dos fuerzas magnetomotrices, a través de los dos inductores. Por lo tanto, pues vamos a tener que el flujo magnético es el mismo y tenemos entonces esta expresión,
que la derivada del flujo con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje del primario entre el número de vueltas del primario y también va a ser igual al voltaje del secundario entre el número de vueltas del secundario. De esta relación que se cumple cuando los flujos son iguales en ambos devanados, entonces tenemos que la relación de voltajes también va a ser igual a la relación de vueltas del transformador, pero ahora va a ser definido como el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Es decir, el inverso del que tenemos en el caso de las corrientes. Entonces, una característica muy interesante del transformador ideal es que se cumplen estas dos ecuaciones. Que la relación de voltajes va a ser igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario y que la relación de corrientes va a ser el inverso. El número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Entonces, ya que aclaramos cómo va a ser la operación de un transformador ideal, pues podemos tener este modelo de un transformador ideal. Hay que recordar que el transformador ideal es aquel en que la reluctancia es cero. Entonces vamos a representar a un transformador ideal como dos inductancias que están perfectamente acopladas entre sí, que comparten el flujo magnético y que tenemos un material magnético que tiene una permeabilidad muy alta, por lo que su reluctancia es cero. Entonces vamos a tener este circuito diagrama eléctrico del cual se van a cumplir que las relaciones de vueltas de voltaje y de corriente van a tener que ver con las relaciones de vueltas del transformador. Y a esto le vamos a llamar un transformador ideal. Sin embargo, sabemos que en la vida real los transformadores no son ideales y que las reluctancias del núcleo magnético no van a ser cero. Es aquí donde aparece el concepto de inductancia magnetizante. Aparece, bueno, pues cuando vamos a suponer que esta reluctancia que habíamos asumido originalmente como cero ya no va a ser cero. Sí va a ser muy pequeña, quizás, pero no cero. Entonces, cuando la tomamos en cuenta, la expresión matemática que teníamos antes la volvemos a retomar, en la cual teníamos que el flujo que circula a través de los dos devanados multiplicado por la reluctancia del material magnético es igual a N1 menos N2 Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis matemático, pero aclaro, primero lo vamos a hacer solamente para el primario. Es decir, vamos a considerar cómo es el voltaje del primario, de acuerdo a la ley de Faraday. Entonces, habíamos comentado que el voltaje en el primario, por la ley de Faraday, es el número de vueltas del primario por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Así es que, con esta definición, pues yo puedo despejar el flujo magnético de esta ecuación que tenía aquí en naranja y sustituirlo en la ley de Faraday, en esta que tengo acá. Y mi resultado va a ser esta ecuacioncita que tenemos aquí, donde vamos a tener que el voltaje en el primario va a venir dado por el número de vueltas del primario al cuadrado entre la reluctancia del material magnético por la derivada de esta diferencia de corrientes, que va a ser la corriente del primario menos el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario por la corriente del secundario. Esto también es una corriente, lo que tenemos aquí entre corchetes. Y en la literatura se le llama a esa corriente la corriente que pasa por la inductancia magnetizante. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, pues asumiendo que esa corriente le vamos a llamar IMP o corriente en la inductancia magnetizante, sustituimos este término que acabamos de desarrollar en la ecuación que teníamos aquí entre corchetes y nos queda entonces que el voltaje en el primario va a ser igual al número de vueltas en el primario al cuadrado entre la reluctancia del material por la derivada de esta corriente IMP que vamos a llamar magnetizante. Y bueno, pues tenemos entonces que haciendo una analogía de esta ecuación que acabamos de tener partiendo de la ley de Faraday con la definición del voltaje en un inductor. ¿Cuál es la definición del voltaje en un inductor? Pues que el voltaje en una inductancia es igual a la inductancia por la derivada de la corriente que atraviesa esa inductancia. Y podemos ver que las ecuaciones se parecen mucho. Aquí tenemos V1, aquí tenemos V1, aquí tengo una derivada de la corriente magnetizante, aquí también está. Entonces, por igualación de estas expresiones matemáticas, tenemos que la inductancia magnetizante, o esta inductancia que yo tengo aquí, que llamo LMP, pues tiene que ser igual a este término que multiplica la derivada de la corriente, que es N1 al cuadrado entre la reluctancia del material. Entonces, esa inductancia equivalente o magnetizante que vamos a llamar va a ser igual al número de vueltas del primario al cuadrado entre la reluctancia del material magnético.
Entonces vamos ahora a agregar este análisis matemático al modelo que teníamos de un transformador ideal. El modelo que teníamos de un transformador ideal es esta parte solamente que teníamos aquí, donde entraba una corriente I1 y salió una corriente I2. Y en este transformador ideal suponíamos que la reluctancia era cero. Entonces, para considerar el efecto de la reluctancia del material magnético, ese efecto se manifiesta como si fuera una inductancia que va a estar conectada en paralelo con el transformador ideal. Como el análisis lo hicimos para el primario, entonces esa inductancia la vamos a colocar en el primario. Si hubiéramos hecho el análisis considerando el voltaje en el secundario, entonces la inductancia la agregaríamos en el secundario. Entonces, por esa razón lo estamos agregando solamente en el primario. No se debe de agregar en ambos a la vez porque la reluctancia del material ya la estamos considerando en esta inductancia que está aquí y no hace falta volver a agregarla en el devanado secundario. Es decir, yo la puedo colocar la inductancia primario o secundario, pero solo en un lado a la vez, no ambos. Entonces, en este caso particular, le estamos agregando en el primario. Si yo la quisiera agregar en el secundario, sería un análisis muy similar, pero la inductancia, en lugar de valer el número de vueltas del primario al cuadrado entre la reluctancia del material, valdría el número de vueltas del secundario al cuadrado entre la misma reluctancia del material. Bueno, entonces, agregando esta inductancia aquí en paralelo, vamos a tener que va a entrar aquí una corriente en el primario y una parte de esa corriente se va a ir por la inductancia magnetizante y otra parte se va a ir hacia nuestro transformador ideal. En este transformador ideal estamos reflejando la corriente en el secundario hacia nuestro devanado primario como N2 entre N1 por I2. Esto se vale porque esa relación es válida para transformadores ideales y lo acabamos de demostrar hace un momento. Entonces vamos a tener que la corriente que va a circular por mi inductancia magnetizante va a ser la corriente del primario menos el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario por la corriente del secundario. Y esta corriente generalmente es pequeña o vamos a tratar de que sea pequeña para que no afecte mucho al diseño de mi transformador. Entonces, resumiendo, cómo vamos a agregar el efecto de la reluctancia del material? Pues por medio de esta inductancia que vamos a colocar aquí. Y aquí podemos observar que si la reluctancia del material es casi cero o muy pequeña, vamos a suponer que fuera cero, entonces la inductancia magnetizante valdría pues infinito o un número muy muy grande y sería como si no existiera, como si no estuviera conectada en este modelo del transformador. Bueno, con esto ya tenemos un modelo de transformador bastante completo que incluye esta inductancia magnetizante, la cual a su vez está representando las características magnéticas del material del transformador. Hay unos comentarios interesantes que podemos hacer respecto a esta inductancia magnetizante. Por un lado, pues lo que acabamos de mencionar, que va a modelar las características magnéticas del núcleo, de tal manera de que, pues, si el núcleo se satura, es como si esta bobina o inductancia magnetizante se saturara. Y bueno, pues es un inductor real que lo podemos ver reflejado en el primario o en el secundario y por lo tanto, pues se puede saturar y va a presentar histéresis también. Y bueno, pues ya mencionábamos que lo podemos colocar en el primario o en el secundario, pero no en ambos a la vez, solo en uno de ellos. Y bueno, también se pueden hacer algunas pruebas. Por ejemplo, si yo desconecto o no conecto ninguna carga a mi secundario, entonces no hay corriente a través del secundario y el inductor primario se va a comportar como un inductor, solito, un inductor normal. Bueno, ese inductor va a ser exactamente igual a la inductancia magnetizante vista desde el lado primario. O sea que si yo no conecto ninguna carga en mi secundario y mido la inductancia en el primario, estaría midiendo un valor muy cercano a la magnetizante. Digo muy cercano porque ahorita vamos a ver el tema de las inductancias de dispersión. Entonces, lo mismo va a suceder si no conectamos ninguna carga en el primario y medimos la inductancia del secundario. Esa inductancia que vamos a medir va a ser prácticamente la magnetizante vista desde el lado secundario. Y bueno, pues a diferencia de un transformador ideal que no tiene esta inductancia magnetizante, pues esto va a provocar que haya una corriente circulando por esta inductancia magnetizante y entonces ocasiona que la relación de corrientes entre el primario y el secundario no sea exactamente o no está relacionada
con la relación de vueltas del transformador. Ya va a ser diferente. Solamente es igual o está relacionado con la relación de vueltas cuando es un transformador ideal, pero cuando aparece esta inductancia magnetizante ya no va a ser lo mismo. Y hay que considerar eso. Bueno, vamos ahora, ya que hemos definido esta inductancia magnetizante, vamos a analizar qué es lo que puede provocar la saturación del transformador. Hay que recordar a qué se refiere la saturación. Bueno, pues retomemos. En los circuitos magnéticos o en los elementos, materiales magnéticos, nosotros vamos a aplicar, les recomiendo mucho un video también en el cual explico la diferencia entre la densidad de campo magnético y la intensidad de campo magnético. Entonces, la densidad de campo magnético se refiere al campo magnético que se produce en el material cuando es excitado por la intensidad de campo magnético H. Entonces, si yo aplico una intensidad de campo magnético H, que básicamente es el número de vueltas por la corriente, la densidad de campo magnético va a empezar a incrementarse en mi material magnético. ¿A qué se debe esto? Pues a que existen algo llamados dominios magnéticos, que son agrupaciones de moléculas de átomos en los cuales el campo magnético intrínseco del transformador está alineado en la misma dirección. Entonces, cuando yo aplico una excitación, como puede ser la intensidad de campo magnético, esos dominios se alinean en la dirección de la intensidad del campo magnético y por lo tanto, pues aumentan el campo magnético total que se tendría o que se está aplicando al material magnético. Si el material magnético tiene muchos dominios, pues vamos a tener un campo magnético mucho más intenso y más fuerte. Pero va a haber un momento en que todos los dominios magnéticos se alineen y ya no va a haber más dominios magnéticos que alinear, y es entonces cuando decimos que el material magnético se ha saturado. Ya no hay más. Y por más que incremente yo la intensidad de campo magnético, la densidad de campo magnético se incrementa, pero de una manera mucho menor que la que se tenía antes. Es decir, su pendiente, que es la permeabilidad magnética, se convierte aquí casi cero. Y bueno, pues bajo esas condiciones ya no hay más campo magnético que obtener del transformador, y es entonces cuando se satura. Entonces, vamos a tener, como indicamos aquí, que va a haber un cierto valor de intensidad de campo magnético o de corriente que va a saturar a mi material, y esa densidad de campo magnético en la cual se satura lo vamos a llamar PSAT o densidad de campo magnético de saturación. En esas condiciones, pues ya mencionábamos, la permeabilidad se vuelve prácticamente cero, la inductancia magnetizante, que es la división del número de vueltas entre la reluctancia del material, se vuelve también casi un cortocircuito, y por lo tanto, pues va a pasar que el transformador se va a comportar como un cortocircuito y puede dañar los elementos que estén conectados cerca de él. Entonces tenemos que evitar que el transformador se sature. Pero, ¿qué es lo que va a provocar que se sature? Bueno, pues cuando yo aplico corrientes muy intensas a mi transformador. Así es que tengo que cuidar que esas corrientes no sean muy grandes. Pero la corriente que lo va a saturar es solamente y nada más la corriente que mencionábamos que está aquí circulando a través de la inductancia magnetizante. Esa es la corriente que va a saturar a mi transformador y viene dada por esta expresión, que es la corriente del primario menos la relación de vueltas N2 entre N1 por la corriente del secundario. Entonces aquí hay un detalle interesante. Yo puedo tener, vamos a exagerar, una corriente de 1000 amperes por el primario, una relación de vueltas que sea 1 a 1, y eso va a hacer que haya una corriente en el secundario, vamos a suponer que sea de 999. Entonces la corriente que va a circular por la inductancia magnetizante pues va a ser 1000 menos 999, solo 1 ampere. O sea que la corriente que podría saturar mi transformador va a ser mucho más pequeña que las corrientes que normalmente circulan por el primario y por el secundario. Entonces, esa corriente es la que realmente me puede llevar a la saturación. Pero ¿cómo lo determino yo? Es una corriente que yo no puedo medir fácilmente. ¿Cómo puedo saber bajo qué condiciones se va a saturar mi transformador? Bueno, pues esto va a ser, o la forma en que lo vamos a averiguar es determinando los volts segundos que se aplican a mi transformador. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso de los volts segundos? Perdón, pero ¿qué es? Bueno, para eso vamos a analizar nuevamente matemáticamente nuestro circuito que teníamos. Y bueno, pues podemos observar aquí en el
modelo eléctrico que acabamos de obtener del transformador, que a la inductancia magnetizante se le está aplicando el voltaje del primario. Aquí lo podemos ver, que el voltaje que aparece en las terminales de bobina es precisamente V1, que es el voltaje del primario. Así es que entonces, y recordemos un poco también la fórmula del voltaje en inductor, que es precisamente que el voltaje va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Aquí sería que la derivada de la corriente magnetizante que está pasando a través de mi inductancia magnetizante. De la definición del voltaje en inductor, despejamos la corriente, que es esta expresión que tenemos aquí, y entonces tenemos que la corriente magnetizante va a ser igual a 1 dividido entre la inductancia magnetizante por la integral del voltaje en el primario con respecto al tiempo. Y esto lo podemos representar de una manera más sencilla como si la integral del voltaje la vamos a designar por lambda, y lo tenemos por lambda 1 o lambda x, y va a ser la integral del voltaje. Hay que recordar entonces también que las integrales se interpretan como áreas. El área bajo la curva que tenemos en una gráfica XY, entonces eso va a ser la integral. Por lo tanto, esta lambda, que es una integral, va a ser un área también. ¿Cuál área? Ah, pues es una de las áreas de la forma de onda de voltaje que se está aplicando a mi transformador. Vamos a suponer que yo estoy aplicando a mi transformador en su primario una forma de onda de voltaje como esta que tenemos aquí cuadrada, muy peculiar, en la cual tenemos pues un voltaje positivo y luego un voltaje negativo. ¿Ok? Pero yo noto que voy a tener un área positiva más grande que el área negativa. Esto es importante señalarlo cuando tenemos formas de onda no simétricas de voltaje. Normalmente las formas de onda de voltaje que se aplican a un transformador son simétricas. La área positiva es igual a la área negativa, pero puede darse casos como este, sobre todo en electrónica de potencia, en que las áreas no sean exactamente iguales. ¿Por qué lo aclaro? Porque aquí lo que importa o lo que me va a saturar a mi transformador va a ser el área precisamente correspondiente a la forma de onda de voltaje que sea más grande. Si es la del primario, en este caso que tenemos aquí, pues esa es la que voy a tomar. Y si es la de secundario, perdón, si es la de positiva, es la que vamos a tomar. Y si es la negativa, que es más pequeña, la vamos a despreciar. Entonces, los límites que vamos a tomar para mi integral, de la cual voy a evaluar el área, tienen que corresponder al área más grande que vemos aquí, que es este caso. Por ejemplo, aquí T1 y T2 corresponden al área mayor, por lo tanto, integro mi forma de onda de voltaje desde T1 hasta T2. Porque este lambda va a ser precisamente lo que me pueda provocar la saturación. ¿Cómo es posible esto? Bueno, entonces vamos a retomar para ver qué relación tiene esta lambda con la saturación del material. Vamos a retomar nuevamente la ley de Faraday. La ley de Faraday, que es esta que tenemos aquí, me dice que el voltaje que se induce en el primario es igual al número de vueltas del primario por la derivada del flujo que circula a través del material con respecto al tiempo. Pero hay que recordar que la densidad de campo magnético B no es otra cosa más que el flujo por unidad de área que está atravesando. Así es que yo puedo expresar esta derivada del flujo con respecto al tiempo como el área de sección transversal que atraviesa ese flujo multiplicada por la derivada de la densidad de campo magnético con respecto al tiempo. Así es que de aquí entonces yo despejo la densidad de campo magnético P de T y me queda una ecuación similar a la que teníamos acá para la corriente que circula por la inductancia magnetizante. Mientras que aquí, es decir, aquí tengo otra vez el término integral de B1 de T de T, acá también lo tengo integral de B1 de T de T. Por lo tanto, aquí podemos observar que la densidad de campo magnético va a ser igual a esa integral que habíamos llamado lambda, dividido entre el número de vueltas y el área de sección transversal. O sea que la densidad de campo magnético es proporcional o directamente proporcional a la densidad de campo magnético. Lo cual implica que a mayor lambda o mayor volt segundos, a mayor área, más grande va a ser mi densidad de campo magnético y es lo que va a poder saturar a mi transformador. Entonces, ¿qué es lo que satura a un transformador convencional como el que estamos viendo? Pues va a ser precisamente el área de la forma de onda de voltaje que yo aplique a mi transformador, que sea el área más grande. Si esa área es tal que me permite que la densidad de campo magnético crezca hasta alcanzar la densidad de campo magnético de saturación, pues entonces se va a saturar mi transformador y se va a comportar como un cortocircuito haciendo mucho daño.
Entonces, de ahí la importancia de conocer estos volts segundos. Por ejemplo, una situación particular que se puede dar es cuando diseñamos un transformador que va a estar trabajando a bajas frecuencias y lo quiero yo trabajar bueno, al revés, que está trabajando en altas frecuencias y lo quiero trabajar a frecuencias más bajas. Vamos a suponer que sean señales sinusoidales. Está obvio y está claro que una forma de onda sinusoidal de baja frecuencia tiene áreas positivas más grandes que las áreas que se tendrían con la misma señal a una frecuencia mayor. Por lo tanto, si yo cambio la frecuencia o disminuyo la frecuencia de operación de mi transformador a un valor más bajo, va a existir el riesgo de saturación. Y por el contrario, si yo subo la frecuencia, pues el riesgo de saturación se hace más pequeño. Entonces, y esto es una consecuencia importante que tiene que ver con estos efectos de la inductancia magnetizante. Bueno, para completar nuestro modelado, vamos a considerar o vamos a suponer ahora que el flujo magnético que está fluyendo a través del primario y el secundario no es exactamente el mismo, y lo cual es muy común. Aquí lo puedo representar en este diagrama que tenemos. ¿Por qué? Porque las bobinas tienden a producir flujo magnético pues casi en todas direcciones. Aquí lo podemos ver. Una parte del flujo magnético que me produzca mi bobina va a estar concentrado, encerrado en mi material magnético. A ese flujo que está pasando a través del material magnético le vamos a llamar flujo mutuo, porque todo ese flujo va a pasar a través de las dos bobinas, la del primario y la del secundario, pero también va a haber flujos que no estén siendo encerrados por este material magnético y va a ser flujo magnético que se va a escapar por el aire circundante a mi bobina o por el material circundante que no sea un material magnético. A este flujo que tenemos aquí que circula fuera del material magnético se le llama flujo disperso. Y bueno, pues vamos a tener flujo disperso tanto en el secundario como en el primario. Entonces, este flujo disperso se va a representar en nuestro modelado del transformador también por medio de inductancias, las cuales se les llama inductancias de dispersión. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el flujo disperso del primario y el secundario que no está siendo encapsulado por el material magnético. Bueno, pues obtener estas inductancias de dispersión es muy complicado de calcular porque depende mucho de la geometría del transformador, de cómo se le haya devanado, las vueltas que se le haya dado, y es un tanto difícil de evaluar matemáticamente. Sí se pueden obtener con programas de elemento finito. En estos programas, si yo dibujo muy bien el diseño de mi transformador, pues sí, un programa de elemento finito me va a decir cuánto valen estas inductancias de dispersión, pero tendría que dibujar muy bien el modelo de mi transformador y con un poquito que le cambie ya va a cambiar todo. Entonces, una manera más sencilla de obtener estas inductancias es por medio de un medidor de inductancias. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ya explicábamos que si yo no conecto ninguna carga en mi secundario de mi transformador, entonces el transformador se comporta básicamente como un inductor que sería la inductancia magnetizante del transformador. Pero aquí las inductancias de dispersión se van a agregar como inductancias que están en serie con el primario y con el secundario, como lo podemos ver aquí. Esta sería la inductancia de dispersión del primario y esta la inductancia de dispersión del secundario. De tal manera que si yo mido la inductancia total que hay en el primario cuando el secundario está abierto, lo que estoy midiendo es esta inductancia más esta otra inductancia, la de dispersión del primario más la magnetizante del primario. Entonces, si yo logro calcular o mido o determino la inductancia magnetizante de mi transformador de manera numérica, analítica, y mido yo la inductancia total que hay en el primario, la resta de esas dos inductancias me va a dar precisamente la inductancia de dispersión del primario. Y si hago lo mismo en el secundario, pues también puedo medir o calcular, mejor dicho, la inductancia de dispersión del secundario. Y esa va a ser pues una manera un poco más precisa de obtener estas inductancias de dispersión y poderlas incluir en mi modelo. Entonces, ya con esto vamos a tener lo que sería el modelo completo de mi transformador, incluyendo la inductancia magnetizante, que ojo, se puede agregar en el primario y en el secundario, pero no en ambos a la vez, y las inductancias de dispersión, las cuales, como son independientes, porque una representa el flujo disperso del primario y otra el flujo disperso del secundario, y son flujos diferentes, entonces sí se tienen que agregar las dos.
la de dispersión del primario en serie aquí en el primario con el transformador y la de dispersión del secundario en serie con el transformador. De esta manera, pues vamos a tener el modelo más completo de un transformador que, vuelvo a repetir, vamos a llamar convencional porque no está almacenando energía y que básicamente va a ser un transformador ideal como este que tengo aquí encerrado en este rectángulo, al que se le agrega la inductancia de dispersión, que es la que modela las características magnéticas del material, la reluctancia del material, aquí está en la expresión matemática, y las inductancias de dispersión del primario y secundario, que representan los flujos dispersos que no están siendo encapsulados por el material magnético. Entonces, esto ya nos da un modelo muy completo. En esta ocasión, presentamos el modelado de un transformador convencional que no tiene entrehierro y que no almacena energía. Es un modelo muy utilizado en todos los libros de texto, en los programas de simulación y bueno, pues cuando tenemos que analizar un circuito eléctrico electrónico, tenemos que usar, o la mayoría de las veces usamos, este modelo. Recordemos, este modelo va a ser muy útil cuando se tiene un acoplamiento entre las dos bobinas muy cercano, muy alto a la unidad, es decir, que están muy bien acopladas y que el flujo disperso es muy pequeño y cuando no almacena energía. Con este modelo va a ser muy fácil o relativamente sencillo analizar circuitos electrónicos que incluyan transformadores y poder hacer los diseños correspondientes. Espero que este modelo les sea de utilidad y muchas gracias. Hasta luego.